Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El día de hoy hablaremos sobre todos los caramelitos que salieron en esta semana y cómo celebraron nuestras hermanas de China el tercer aniversario de la emisión del primer capítulo de la serie Don't Tame. Así que comencemos de una vez con el video de esta semana. El 24 de junio se llegaron a filtrar algunas fotografías de las grabaciones de la película Uno y Solo, donde vemos a nuestro Yibo vestido del superhéroe Ultraman. También se llegaron a filtrar algunos videos donde vemos a nuestro Yibo realizar algunos pasos de hip hop vestido de Ultraman. Tras la publicación de estas fotografías, algunas fans realizaron divertidos memes de nuestro Yibo vestido de Ultraman. También se llegaron a filtrar estas fotografías que fueron tomadas durante las grabaciones de la película Uno y Solo. El 27 de junio nuestro Yibo estuvo presente en el aniversario de regreso de Hong Kong. Nuestro Yibo realizó una presentación donde cantó su canción 20. Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante su presentación. El 27 de junio nuestro Yibo actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a la marca Chanel. Yibo Oficial nos compartió el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo nuestro Yibo para la marca Chanel. El 22 de junio nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a la marca TOTS. La marca TOTS también actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shan. El 29 de junio, el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con un video del detrás de cámaras de las diferentes sesiones de fotos que tuvo nuestro Shan durante este año.
关怀，一直随身携带，无人的地方再打开，想问你现在。El 22 de junio la marca Tots anunció una nueva colección inspirada en nuestro Gege, y su nueva colección consiste en la flor de hibisco y el mar. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos hablado sobre esta flor? Ya que recientemente nuestros chicos usaron diseños inspirados en esta flor. Nuestro Gege lo usó durante la cena de despedida de la serie Donde los sueños comienzan, y nuestro Didi lo usó durante el inicio de grabación del programa Street Dance of China. Según la marca, dijo que esta colaboración se vino realizando desde hace un año y que la mayor parte de los diseños fueron hechos por nuestro Gege y por el diseñador Walter Chapioni. Y para promocionar esta nueva colección, la marca publicó algunos logos. El primero es este, donde vemos que usan el color favorito de nuestro Gege, y en el otro logo vemos que tienen dos colores, que son el color rojo y el color azul, posiblemente haciendo referencia al color que representa al Wangshan. El color azul representa a Langshan y el color rojo representa a Weijing. En el 2018 nuestro Didi realizó una publicación en su cuenta de Weibo donde decía que el color rojo y el color azul son una pareja desde tiempos memorables, y nuestro Gege usó los colores del Wangshan en su diseño. En este logo vemos que dice estar juntos para mañana. En el 2020 nuestro Didi fue visto usando una playera con diseños de la flor de hibisco, que tenía la siguiente frase: esto fue mañana. ¿Acaso la frase que usó Tots tiene algo que ver con la frase que tenía puesto la playera de Didi? Por otro lado, también se llegó a revelar que nuestro Gege tiene una empresa con el nombre Estudio de Hibisco de Yuan, que fue registrado el 4 de agosto, mismo día en que fue registrado la empresa de bambú, el que queda al lado de la compañía de Didi. Es decir, que estas dos empresas fueron registradas un día antes del cumpleaños de Didi. Pero lo que todas nos preguntamos es sobre lo que representa esta flor para nuestros chicos. Algunas hermanas encontraron que en un libro llamado Libro de los Ritos, del escritor Confucio, habla sobre la flor de hibisco, donde menciona que la flor de hibisco representa al solsticio de verano y podría representar al verano del 2018, donde ambos se conocieron más y grabaron juntos la serie Don't Tame. Así que la flor de hibisco puede ser la representación de cómo surgió todo, ya que todo comenzó en el verano del 2018. Baby, 这是我给你的礼物，只想把你藏在我心底。 Como les dije hace unos momentos, nuestro Didi fue visto con un traje de Ultraman. ¿Sabían que nuestros chicos son fanáticos de este superhéroe? En el 2019 el actor Yubin publicó una fotografía donde nos muestra que estaba viendo la serie de Ultraman acompañado de nuestro Gege, ya que fue etiquetado en su publicación. En ese momento nuestro Gege comentó la publicación donde nos compartió una foto del actor. Muchas fans comenzaron a preguntarle al actor si Didi se encontraba con ellos, ya que en ese entonces nuestros chicos paraban juntos ya que tenían diferentes entrevistas, pero el actor nunca contestó dicha pregunta. Pero momentos después nuestro Didi publicó una fotografía de su patineta, pero vemos que la fotografía fue tomada al lado de un televisor que tiene ciertos diseños, y en la publicación del actor se puede ver la misma televisión con los mismos diseños, dándonos a entender que ambas fotografías fueron tomadas en el mismo lugar. Por otro lado, en el 2021 nuestro Gege publicó algunas fotografías donde añadió un meme de Ultraman. También durante el programa de Street Dance of China, nuestro Didi realizó un dibujo de Ultraman durante un juego, así que no solo son fanáticos de Spider-Man, sino también de Ultraman, y al parecer nuestro Didi quiso vestirse de este superhéroe para las grabaciones de la película Uno y Solo, porque no solo le gusta a él, sino también a su Gege. El 27 de junio se cumplieron 3 años desde el día en que se emitió el primer capítulo de la serie Don't Tame, protagonizada por nuestros chicos, y a pesar de que hayan pasado muchos años, la serie sigue siendo muy reconocida. Algunas hermanas celebraron este día yendo a la montaña donde fue la despedida del Wangshan. Algunas ciudades también celebraron este día colocando algunas pantallas gigantes de la serie. Por otro lado, la escritora Chen Yi, quien formó parte de la creación de la canción Wuji, quiso celebrar este día contándonos una anécdota sobre lo que pasó durante las grabaciones de esta escena.
Chenji contó que en el guión original no estaba la escena donde Langshan tenía que llorar al ver a Huejin desmayado, pero que durante las grabaciones de esta escena nuestro Didi derramó algunas lágrimas al ver a Huejin, dando así un toque perfecto a la escena. También la cuenta secreta de Gege actualizó su cuenta de Weibo con una fotografía de un atardecer para celebrar este aniversario. Tras la publicación que realizó el estudio de nuestro Gege, algunas hermanas se dieron cuenta de ciertos detalles. Durante la sesión de fotos que tenía nuestro Gege podemos ver que realiza un gesto con las manos. Este gesto lo hemos visto anteriormente en algunas presentaciones de nuestro Didi. Y no solo eso, el año pasado nuestro Gege también realizó este gesto en una de sus presentaciones. Algunas hermanas creen que este gesto hace referencia al diseño del tatuaje que ambos se realizaron. Este es el diseño y este es el gesto que hacen nuestros chicos. Por otro lado, algunas hermanas compararon el video que publicó Jibo Oficial y el estudio de nuestro Gege, donde se puede ver que ambos videos fueron editados con los mismos filtros y los mismos diseños, pero para que no sea muy notorio agregaron otros diseños. Posiblemente el editor de ambos videos fue el mismo. Ahora comenzaremos con los CPNs que salieron en esta semana. Durante esta semana solo salió uno. En este CPN nos cuentan que nuestro Gege había tomado una fotografía con una cámara instantánea y que a reverso de esta fotografía nuestro Gege escribió lo siguiente: si veo el magnífico resplandor del atardecer, también pensaré en ti. Cuando pienso en ti me hace más feliz que el resplandor del atardecer. La fotografía muestra a nuestro Gege y el resplandor del atardecer. El 28 de junio nuestro Shan fue visto cenando completamente solo en un restaurante en la ciudad de Beijing después de haber tenido un largo día de trabajo. Algo me dice que los paparazzi lo siguieron para ver con quién se iba a encontrar, ya que lo esperaron hasta que se fuera. Y bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Antes de despedirme quiero recordarles de que tienen tiempo hasta este fin de semana para realizar las preguntas que deseen. Posiblemente el video de las preguntas y respuestas va a estar listo a finales del mes de julio, ya que voy a investigar ciertas preguntas que hasta el día de hoy me han realizado, de los cuales no tengo mucho conocimiento de ello, pero en caso de que no encuentre ninguna información lo publicaré en el video donde les responderé todas sus preguntas, para que así alguna hermana que sepa sobre dicha pregunta pueda ayudarnos. Espero que el video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.